El 2 de abril de 1982 ocurriría la invasión a las islas por parte de las milicias argentinas, desatando así la Guerra de Malvinas. Pero este conflicto se remonta siglos atrás. Bueno, para ponernos en contexto, las primeras ocupaciones del archipiélago consistieron en tramos intermitentes entre España, Inglaterra y Francia, algunas veces hasta dejando las islas desocupadas. Luego, en el siglo XVII, después de algunos tratados, Inglaterra le cede completamente la soberanía a las tierras a España, que establece una cantidad importante de gobernadores hasta 1810. Este dato es fundamental para entender el argumento argentino de por qué las islas son nuestras, ya que España, al dejar presencia en las islas, establece el régimen de continuidad, que consiste en que aquellos territorios que eran españoles pasaron a ser parte de las naciones independientes a lo largo del siglo XIX, dándole así una continuidad de la permanencia a la Argentina. Para continuar explicando las circunstancias en las que se encontraba la situación malvinense, se debe marcar que en la zona de las islas rondaban grupos piratas para cazar focas y ballenas. Esto lo que hizo es que se decidiera entonces por parte del gobierno argentino en 1811 y definitivamente en 1829 crear una comandancia en Malvinas con presencia. Allí iba a ser nombrado Luis Bernet como gobernador. En su cargo tuvo varios actos positivos y se encargó de las islas de manera bastante eficiente. Como consecuencia de el constante asedio de los navíos norteamericanos en las islas Malvinas, dos navíos fueron capturados y llevados al puerto de Buenos Aires. Esto lo que provocó fue un escándalo diplomático que hizo que Estados Unidos reaccionara atacando a las islas y destruyendo parte de lo establecido de manera previa. Y además de eso, encima le plantea a Inglaterra que esas islas se encontraban muy desprotegidas y fáciles de tomar. Básicamente, Estados Unidos le dio la iniciativa invasora al pueblo inglés. Y Inglaterra, con esta información, decide embarcar una expedición hacia las islas un 2 de enero de 1833. Durante este tiempo, los habitantes locales, que estaban sometidos a condiciones laborales dificilísimas, se rebelaron en un intento de recuperar el control. Sin embargo, tras la intervención británica, la soberanía argentina fue objeto de reclamos constantes por parte de los gobiernos argentinos. Después de un tiempo, justamente en ese mismo año, los peones, encabezados por Antonio Rivero, que era un gaucho entrerriano, se terminarían rebelando y matando a los estancieros explotadores provenientes de Inglaterra. Esto haría que la bandera argentina volviera a flamear y por un corto periodo de tiempo las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Luego de la batalla, quedaría. Después de un tiempo, justamente en ese mismo año, los peones, encabezados por Antonio Rivero, que era un gaucho entrerriano, se terminarían rebelando y matando a los estancieros explotadores provenientes de Inglaterra. Esto haría que la bandera argentina volviera a flamear y por un corto periodo de tiempo las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Luego de la batalla, quedarían esperando el auxilio de las fuerzas argentinas, ya que querían mantener el control de las islas. Pero en medio de esa espera, Inglaterra vuelve y recupera las islas, mandando a Rivero a Londres a un juicio en el que, curiosamente, es declarado inocente. A partir de esto, ningún gobierno argentino dejó de reclamar la soberanía argentina en las islas. Por ejemplo, en 1965 la ONU aprueba la resolución 2065, que instaba a ambos países a negociar, pero Gran Bretaña nunca cumplió. Durante los años 70, otro ejemplo, se intentó un esquema de soberanía compartida, pero fracasó tras la muerte de Perón. ¿Por qué fueron importantes las Islas Malvinas? Las islas se volvieron importantes durante las dos guerras mundiales, en las cuales su posicionamiento estratégico le dio ventaja al Reino Unido en el archipiélago sobre Alemania,
y también al no existir el Canal de Panamá, todas las rutas hacia el Pacífico pasaban por las islas. En 1964, Miguel Fitzgerald, un piloto argentino, aterrizó en las islas e hizo flamear la bandera argentina. Esto fue un episodio que generó gran impacto en la relación bilateral. En los 60, el Reino Unido se vio forzado a reforzar su presencia militar en las islas, tras episodios como un tiroteo contra la embajada británica en Buenos Aires, un segundo vuelo de Fitzgerald, el cual falló, y una ola de manifestaciones antibritánicas. Aunque hayan existido conflictos, Argentina sigue insistiendo mediante lo diplomático y en 1966 se lograron avances significativos. En ese año, la ONU reconoció la disputa y exhortó a Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica. En ese mismo año, con el golpe de Estado de Onganía, seguido por una serie de gobiernos militares, el enfoque cambió. La vía diplomática quedó opacada, adoptándose un tono más nacionalista, presionando directamente al Reino Unido. Así, la disputa dejó de ser diplomática y escaló hacia lo bélico. En 1973, luego de una sucesión de dictaduras, regresó el peronismo al poder con Héctor Cámpora, quien rápidamente dejó su cargo para permitir el retorno de Perón. La muerte de Perón, en 1974, dejó al país en manos de su esposa Isabel Perón, cuyo gobierno quedó marcado por el crecimiento de la violencia política y la crisis económica. En 1976, un golpe militar la derrocó, dando lugar a la dictadura más brutal de la historia argentina. Los reclamos por Malvinas siguieron, pero quedaron relegados frente a la represión interna y la crisis del país. El incidente de la Georgia del Sur, que se extendió del 19 al 31 de marzo de 1982, fue el chispazo que encendió la mecha de la guerra. Todo comenzó cuando el empresario argentino Constantino Davinov desembarcó en las Georgias junto a 41 trabajadores. Tenía un plan de negocio simple: desmantelar embarcaciones o el resto de ellas y venderlas como chatarra. Constantino contaba con permisos del Reino Unido, pero mientras llevaban adelante su trabajo, operarios izaron una bandera argentina, lo que provocó una reacción inmediata por parte de las autoridades británicas. Estas interpretaron el hecho como un acto de provocación y una invasión argentina. Luego de esto se envió un buque de patrulla británico con la orden de desalojar a Davinov y a todo su equipo. La Guerra de las Malvinas no fue un hecho aislado ni producto de una sola causa. Fue el resultado de una combinación de factores históricos, políticos, económicos y estratégicos que se venían acumulando durante décadas. Partamos desde los motivos, empezando con el primero y el más importante. Reclamo histórico de soberanía. Argentina sostiene que las islas les pertenecen desde el proceso de independencia del dominio español en el siglo XIX. Según esta postura, heredó los territorios que antes controlaba España en el Atlántico Sur. El problema central es que en 1833 el Reino Unido ocupó las islas por la fuerza, expulsando a las autoridades argentinas. Desde ese momento Argentina consideró una ocupación como legítima. Durante más de 100 años, distintos gobiernos argentinos reclamaron diplomáticamente la soberanía. Esto no es un detalle menor. El conflicto no empieza en 1982, empieza en 1833 y nunca se resolvió. El segundo motivo a abordar son los intereses estratégicos y geopolíticos. Las islas no son solo unas tierras en el sur, tienen valor estratégico real. Como uno de ellos, el motivo más importante es el control del Atlántico Sur, después le vendría la proyección hacia la Antártida, posibles recursos naturales como lo que es pesca y petróleo, y una posición militar clave. Para el Reino Unido, perder las islas significaba ceder influencia en una zona geopolíticamente importante. Para Argentina, recuperarlas implicaba consolidar soberanía y presencia regional. El tercer motivo a abordar es el contexto político interno en Argentina. En 1982, Argentina estaba gobernada por una dictadura militar, el proceso de organización nacional. Este gobierno tenía varios problemas graves: una crisis económica fuerte, una inflación bastante alta, caída del poder adquisitivo, protestas sociales crecientes y pérdida total de legitimidad. El líder de facto en ese momento, Leopoldo Fortunato Galtieri, necesitaba una maniobra política urgente. La recuperación de las Malvinas fue vista como una oportunidad para unir a la población detrás de una causa nacional, desviar la atención de la crisis interna que estaba pasando Argentina en ese momento y fortalecer el poder del régimen. Y uno de los últimos motivos a abordar es que el conflicto ocurre en plena Guerra Fría. Esto influyó en el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido, en la falta de respaldo efectivo para la Argentina y la importancia estratégica del control territorial. Estos antecedentes dieron lugar al ataque de las tropas argentinas a las islas, el 2 de abril de 1982, que se desencadenó en distintos tipos de enfrentamientos. En tierra, todo empieza con el desembarco británico, en San Carlos, en mayo de 1982, donde logra atravesar una base clave para avanzar hacia el pueblo argentino. A partir de ahí se van dando batallas importantes. Una de las primeras fue la de Darwin y Pradera al Ganso. En el marco de la Guerra de Malvinas, tras el desembarco británico de San Carlos, las fuerzas inglesas avanzaron hacia el sur,
con el objetivo de debilitar las tropas argentinas en la zona de Darwin y Grubrin. Allí se encontraban las fuerzas de tarea Mercedes, lideradas por el teniente coronel Piaggi, con unos 600 soldados argentinos. Su misión era defender el istmo de Darwin y frenar el avance enemigo el mayor tiempo posible. El 27 de mayo comenzaron los ataques británicos, primero con bombardeos aéreos y luego con cañoneo naval. Durante la madrugada del 28, las tropas inglesas iniciaron el asalto terrestre con gran intensidad. A pesar de la presión, los soldados argentinos resistieron y realizaron contraataques, incluso combatiendo cuerpo a cuerpo. Uno de los momentos más destacados fue el accionar del teniente Roberto Esteves, quien lideró un contraataque clave para reorganizar la defensa. Aunque perdió la vida durante el combate, sus hombres continuaron la lucha siguiendo su ejemplo. A lo largo del enfrentamiento, la artillería argentina y algunos ataques aéreos lograron frenar temporalmente el avance británico. Sin embargo, las tropas comenzaron a quedarse sin municiones y a sufrir muchas bajas. El 29 de mayo, tras un ataque final muy intenso por parte de los británicos, la situación se volvió insostenible. Finalmente, el 30 de mayo se ordenó el cese del fuego, dando fin a uno de los combates terrestres más duros de la guerra. Uno de los sucesos más importantes de la Guerra de Malvinas fue el hundimiento del buque de Belgrano. La misión asignada era clara: mantenerse fuera del área de exclusión vigilando las intenciones de las fuerzas enemigas. En Ushuaia se reunió con los destructores Ara Piedrabuena y Ara Bouchard, y el petrolero Puerto Rosales. El 1 de mayo, con rumbo al este, navegaba hacia el sector asignado, sin saber que un submarino nuclear, HMS Conqueror, ya lo tenía debajo del casco, siguiéndolo con sigilo y buscando el momento justo para abrir fuego con sus torpedos. Fue un 2 de mayo de 1982 a las 16:02 de la tarde, cuando el primer torpedo del submarino impactó en las salas de maquinarias del Belgrano. El segundo le destruyó la proa y el buque comenzó a irse a pique. A las 16:23, el comandante dio la más triste y dolorosa orden que un comandante le puede dar a su tripulación: la de abandonar el buque. El crucero tardó 1 hora en irse a pique a 4.200 metros bajo el mar, en el fondo de la cuenca de los Yaganes, al sur de las Malvinas. Fue la mayor tragedia naval de la historia de la Argentina, también una de sus mayores pruebas de heroísmo. Casi 300 hombres murieron en el primer instante del ataque. El resto falleció en las balsas por las heridas, el frío o el oleaje, que los llevó a lo profundo. El crucero Ara, General Belgrano, estaba a 210 millas del sur de la gran isla Malvina, y allí quedó como un guardián eterno. El hundimiento del Belgrano fue un golpe durísimo para las fuerzas argentinas, y en él se produjo casi la mitad del total de las bajas argentinas en todo el conflicto. Aún así, hubo ataques a buques británicos que demostraron la capacidad de la respuesta que tiene Argentina. Ya después en el aire, la Fuerza Aérea Argentina tuvo un papel muy destacado. Sus pilotos realizaron misiones muy arriesgadas a varios barcos enemigos a pesar de las pérdidas. En resumen, fue un conflicto con consecuencias muy duras: derrota, muchas muertes y falta de preparación. Pero también dejó aspectos importantes como el valor de los soldados argentinos, el desempeño de la aviación y, a nivel país, el hecho de que la guerra aceleró el fin de la dictadura y la vuelta a la democracia. Durante la Guerra de Malvinas, tanto Argentina como el Reino Unido tuvieron apoyos internacionales, aunque no fueron alianzas militares directas en combate. Por el lado de la Argentina, recibió principalmente el apoyo político y diplomático de varios países de América Latina. Por ejemplo, el Perú fue uno de los más importantes, brindó aviones, armamento y repuestos, además de ofrecer pilotos. También Venezuela y Brasil apoyaron a nivel diplomático, defendiendo la posición argentina en organismos internacionales. Otro caso fue Chile, que oficialmente se mantuvo neutral, aunque en la práctica tuvo una postura más cercana al Reino Unido. En cuanto al Reino Unido, contó con el respaldo clave de Estados Unidos, aunque al principio intentaba mediar, después apoyó a los británicos con inteligencia militar, logística, combustible y tecnología, lo que fue muy decisivo para la guerra. Además, países de la OTAN brindaron apoyo indirecto como acceso a bases y cooperación estratégica. En resumen, la Argentina tuvo más apoyo político regional, mientras que el Reino Unido contó con una ayuda tecnológica y militar mucho más determinante, lo que terminó influyendo en el resultado del conflicto. Para entender lo que pasó después de la Guerra de Malvinas, hay que hablar de algo clave: la desmalvinización. Este fue un proceso bastante profundo que se dio en Argentina y que no solo fue un dejar de hablar de la guerra, sino cambiar completamente la forma en la que se le veía. Por un lado,
empezó a desaparecer esa idea de heroísmo y de patriotismo que había estado muy presente durante el conflicto. Y al mismo tiempo, mucha gente interpretó esto como un intento de las Fuerzas Armadas de mejorar su imagen después de la derrota o incluso de mantenerse en el poder. Ahora, uno de los aspectos más fuertes fue pocos días después de finalizar la guerra. Los excombatientes retornaron al continente siendo prácticamente ocultados por las autoridades militares. Cerca de 7.800 soldados fueron llevados a Puerto Madryn, provincia de Chubut, en el cual el gobierno no facilitó el encuentro entre los soldados y la sociedad, ya que ordenaron que el encuentro se hiciera sin aglomeraciones y prácticamente a escondidas. También el gobierno los obligó a firmar un documento en el cual se comprometían a no declarar nada acerca de lo vivido en las islas, ya sea relacionado con la experiencia vivida en la guerra y en particular por las torturas y vejámenes sufridos por los soldados conscriptos por parte de oficiales y suboficiales. También, desde los meses iniciales de la posguerra hasta los primeros años del retorno de la democracia, hubo una política de ocultamiento deliberada hacia los veteranos. Por ejemplo, los medios de comunicación argentinos tenían prohibido hacerles reportajes, exceptuando aquellos que hablaban de las penurias sufridas en el conflicto. Los veteranos sufrieron migración social, sufrieron descalificaciones por parte de la sociedad en general, algunos conscriptos perdieron sus puestos de trabajo mientras que eran negados a quienes los buscaban. A su vez, políticos, periodistas, académicos, escritores, a través de publicaciones, libros, películas y documentales dieron forma aún más al proceso de desmalvinización. La derrota en la guerra, sumando a las denuncias de terrorismo de Estado, hicieron que los militares argentinos fueran vistos como un enemigo del país. Esto se vio desde el final de la dictadura. Los excombatientes fueron silenciados. Se ocultó información clave como el informe de Rattenbach y se intentó recomponer la imagen de las Fuerzas Armadas. Con la vuelta de la democracia, gobiernos como el de Raúl Alfonsín mantuvieron esa línea, clasificando la guerra como una aventura y evitando profundizar el debate. En los años 90, con Carlos Menem, esta política se profundizó aún más. Se restablecieron relaciones con el Reino Unido y se priorizó una relación cercana con las potencias, incluso proponiendo soluciones que implicaban aceptar la presencia británica en las islas. Además, la desmalvinización no fue solo un dejar de hablar de Malvinas, fue algo mucho más profundo, una forma de cambiar cómo la sociedad veía la guerra y su significado. Uno de los métodos que usaron principalmente para ello fue el silencio. Como dije, cuando los soldados volvieron, no hubo recibimiento masivo ni reconocimiento. Al contrario, muchos fueron escondidos en cuarteles, se evitaba que hablaran con la prensa y el tema prácticamente desapareció de los medios. Era como si la guerra nunca hubiese pasado. También hubo una construcción de discurso por parte del Estado y los medios. Se empezó a repetir que la guerra había sido solo una locura de la dictadura, una aventura sin sentido. Eso, aunque tiene algo de razón, terminó tapando otra discusión importante, la soberanía sobre la isla. Se pasó de hablar de causa nacional a hablar solo de un error militar. Otro método fue ocultar información, por ejemplo el informe de Rattenbach, que analizaba lo que pasó en la guerra y responsabilizaba a los mandos militares. Estuvo oculto durante años, no convenía que se supiera todo en un momento en el que se estaba negociando la salida de la dictadura. ¿Cómo estaba la sociedad con todo esto? Fue bastante contradictorio. Durante la guerra había mucho apoyo y emoción, pero después de la derrota apareció una mezcla de frustración, tristeza y desilusión. Mucha gente empezó a querer dar vuelta a la página rápido, también por el cansancio que venían de años de dictadura. Los excombatientes fueron de los más golpeados. Pasaron de ser vistos como héroes durante la guerra a ser prácticamente ignorados después. Muchos volvieron con problemas físicos y psicológicos, pero sin apoyo del Estado. Se sintieron abandonados, invisibles. Recién, muchos años después, empezaron a ser más reconocidos. En resumen, la sociedad en general estaba en un momento de transición, saliendo de la dictadura y entrando en la democracia. Había miedo, necesidad de estabilidad y ganas de dejar atrás el pasado. En ese contexto, la desmalvinización también funcionó como una forma de evitar conflictos y cuestionar demasiado a las potencias como el Reino Unido o Estados Unidos. Y para cerrar el tema de la desmalvinización, es importante aclarar que esta misma no significa que la gente dejó de sentir que las Malvinas son argentinas, sino que fue instalando la idea de que no había nada que hacer, que reclamar o enfrentarse a potencias era inútil, y eso con el tiempo influye mucho en cómo un país piensa su propia soberanía. Nuestra conclusión fue que la Guerra de Malvinas dejó una huella muy importante. Este conflicto significó el fin de una era